Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, doctora. Quiero darle la bienvenida a la doctora Susana Perea Meraz. Ella es médico gerontólogo y también es educadora en diabetes. Doctora, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Le damos la más atenta bienvenida a nuestro video chat. Diabetes en el adulto mayor, específicamente andropausia y menopausia. Vamos a dar inicio a nuestra entrevista. Y, doctora, me gustaría empezar definiendo bien qué es la menopausia, la andropausia. Por favor, ¿nos podría dar una definición? ¿Cómo no? Mira, la menopausia en términos sencillos sería el cese de la menstruación en la mujer. Generalmente en México se presenta de los 45 a los 48 años de edad. Y la andropausia es el cese también de las funciones masculinas en el hombre, hablándolo desde el punto de vista endocrino, es decir, de las glándulas sexuales masculinas. Muy bien, sí, doctora, muchas gracias. Y una pregunta que siempre nos realizan los pacientes y que nosotros tenemos es, ¿cuál es la diferencia entre menopausia y climaterio, doctora? La menopausia es nada más el cese de las menstruaciones. Y el climaterio son 10 años que se presentan de duración de esta disminución progresiva de las hormonas sexuales femeninas. Se dividen en 3 etapas: en la perimenopausia, en la menopausia en sí y en la postmenopausia. Muy bien. Doctora, ¿y hay síntomas específicos de cada una de estas 3 etapas? Sí, en la perimenopausia empieza a haber una disminución en la producción de secreciones cuando la mujer tiene relaciones sexuales. Muy bien. Y progresivamente le va a ir costando más tiempo mojarse para poder integrarse al acto sexual. Esa es una. También se presentan los bochornos, que son los que más molestan a la mujer. Cansancio, irritabilidad. Predominantemente lo que más, depresión. Muy bien, perfecto. Y esto es la perimenopausia. Se pueden imbrincar, no tenemos así bien marcados las etapas, nosotros las conocemos así médicamente, pero clínicamente se pueden ir imbrincando y en algunas mujeres se puede presentar más la depresión, en algunas más los bochornos, va a depender en forma individual esta situación. Muy bien. Entonces, va a depender de cada paciente, cómo viva y enfrente tanto el climaterio como la menopausia. No en todos los pacientes existen los mismos síntomas ni con la misma intensidad. Exacto, sí, porque hay muchas mujeres que piensan que siempre van a tener bochornos y no es así. Hay algunas mujeres que se ha visto que cuando hacen ejercicio diariamente hay menos bochornos. Que, por ejemplo, que si tienen una red social buena, es decir, una mujer casada o una mujer soltera, pero con una muy buena red de apoyo, con un núcleo familiar, con amigos, etcétera, va a tener menos problemática de bochornos que una mujer que vive sola, aislada, probablemente lo vaya a tener más, que no haga ejercicio. Entonces el ejercicio viene siendo como un factor protector. También está como otro factor protector que la mujer, hablando de nutritivo, que coma frutas, verduras, que coma 3 veces al día, que coma poca grasa, que tratar de no fumar ni usar drogas. Qué interesante, doctora. Realmente otro de los beneficios de hacer ejercicio y tener una vida saludable también nos va a ayudar a que los síntomas de
de la menopausia cuando lleguen sean menores, ¿no? Esto yo Sí. creo que es muy interesante. Claro. Muchas gracias. Y bueno, está hablando de la menopausia. Pasemos a la andropausia. Doctora, realmente es poco conocido. Hay muchos hombres que no se dan cuenta que están en la andropausia, que no tienen síntomas claros. ¿Cómo se diferencia o cómo podemos saber, un hombre, cómo puede saber que está atravesando? Sí, el principal síntoma es falta de energía, disminución del líbido. Esto nos quiere decir del apetito sexual. Aquí, ¿por qué no la identifican bien los hombres? Porque se puede imbrincar o ellos justifican porque tienen mucho trabajo, porque no pudieron dormir bien. Entonces no identifican la falta de energía o la falta de apetito sexual. Dicen, no, pues ya estoy grande, ya se me va a presentar. Es obvio. O porque tuve exceso de trabajo. Muy bien. Y es el clásico hombre que le dice a la mujer, me duele la cabeza, y se voltea del otro lado de la cama, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces, en los hombres no es tan conocido y no es tan, y ellos lo refieren a otras causas, ¿no? Más bien. Sí. Muy bien. Doctora, ¿a qué profesional pueden acudir o podemos acudir para saber que estamos en esta etapa y no llegar a nosotros mismos decir, estos síntomas son porque estoy en la menopausia o en la andropausia, sino con qué especialista podemos ir? Claro, la mujer es importante que acuda cada año con su ginecólogo, y ya el ginecólogo le va a hacer su perfil hormonal, su Papá Nicolau, su ultrasonido de mamas. Y en el hombre tendría que ser con un urólogo para que detecte qué problema hay específicamente en el área sexual, porque muchas veces el hombre, si acude con una mujer médico, es difícil que se abra en la cuestión de la erección. Claro. Uno la tiene que preguntar, seas médico, hombre o mujer, lo tienes que preguntar en el área sexual. ¿Está teniendo usted erecciones? ¿Cómo son las erecciones? ¿Son completas? ¿Llega usted a la eyaculación? Porque todos estos son problemas que se presentan en la andropausia. Existe también la automedicación en el hombre, con la famosa píldora azul, y ellos ya no van al médico, sino solamente se automedican, y esto es, tiene uno que tener cuidado de no automedicarse. Muy bien. Qué bueno que lo menciona, doctora. Yo creo que esta es una parte muy importante. Hablemos de la automedicación durante la menopausia, andropausia. Empecemos con la andropausia, por favor, precisamente. ¿Qué efectos puede tener llegar a medicarse con estos productos, pues que no están avalados o que uno puede encontrar en cualquier lugar? ¿Qué efectos secundarios usted ha tenido en su experiencia, doctora? Fíjate que la mayoría de la píldora azul sí está avalada, pero lo que no saben los pacientes es que hay algunos padecimientos, predominantemente los cardiovasculares, en los que el paciente usa nitratos, que les puede causar una dilatación tan grande de los vasos en forma general de todo el cuerpo, que se pueden desmayar. Esa es la cosa, ¿verdad? Entonces, por eso no es importante que no se automediquen y que el médico valore su caso en forma individual para prescribirle lo que necesita. Actualmente tenemos 3 sustancias que se emplean para la disfunción eréctil. No voy a mencionar las sustancias para evitar la automedicación, pero mejor acudan con su médico. Muy bien. Doctora, tenemos una pregunta. Estas terapias hormonales, ahorita estamos hablando de específicamente la andropausia. Cuando nos referimos a la píldora azul, estamos refiriéndonos al Viagra. Bueno, sí, sí, hay 3, el Cialis y el otro, Tadalafil, son 3, pero se las tiene que prescribir siempre su médico. Claro, es bajo prescripción médica. No acudan con el farmacéutico, porque aquí en México los farmacéuticos no estudian una carrera, son simplemente vendedores de una farmacia. Claro, la recomendación más importante es no automedicarse, la dosis que le indique el médico,
Y bueno, siempre primero acudir con su médico. Hablando específicamente de esta terapia, ¿puede llegar a afectar los niveles de glucosa, doctora? ¿Píldora? La píldora no te afecta a los niveles de glucosa. Son otros factores que predisponen porque hay un aumento de la grasa en el individuo, tanto masculino como femenino, y también la sensibilidad a la insulina. Es decir, la insulina no trabaja en forma correcta y esto es lo que favorece que se presenten las alteraciones de la glucosa en ambos sexos, en el hombre y en la mujer. Muy bien. Entonces, como tal, estos no van a afectar los niveles de glucosa, sino más bien es por el contrario. Puede ser que también los niveles de glucosa muy descontrolados nos estén ocasionando algún problema de disfunción sexual. Exactamente, claro. De los hombres, ¿no? Sí, acordémonos que los niveles elevados de glucosa por más de 170 miligramos por muchos días y años van a lesionar los nervios de todo nuestro cuerpo. Y enfáticamente en el área sexual se produce una neuropatía autonómica que va a ocasionar que no se transmitan los impulsos adecuados. Es decir, el hombre tiene el deseo sexual, pero la transmisión del impulso del cerebro a genitales no llega, porque los nervios están afectados. Entonces, aunque él desee, no lo va a lograr si no controla los niveles de glucosa. Entonces, aunque se tome muchas píldoras azules, si no controla primero su diabetes, no va a haber el control de la erección. Perfecto. Muy bien, qué bueno que lo menciona, doctora, porque aquí en la Federación Mexicana de Diabetes algo que tenemos muy claro es el buen control de la glucosa en nuestros pacientes. Porque, como usted lo menciona, tal vez la disfunción sexual es una complicación, pero que no se trata con medicamentos para eso específicamente, sino primero controlamos los niveles de glucosa. ¿No? Es algo muy importante. Claro. Muy bien. Pasemos a la menopausia. Doctora, ¿qué opinión tiene con respecto al reemplazo hormonal? ¿Es necesario en todas las ocasiones? No es necesario en todas las ocasiones, solamente en la mujer que tiene más síntomas. Exactamente. La mujer más sintomática que acude a consulta porque le molestan los síntomas, entonces en ella sí es importante darle el reemplazo hormonal. Muy bien. Y, doctora, hay muchos mitos alrededor del reemplazo hormonal. Resulta dañino, efectos secundarios, incluso hay algunos pacientes que deciden no tomarlo aunque el médico lo prescribe porque tienen miedo de los efectos secundarios, como cáncer o algunas otras afectaciones. ¿Cuál es su experiencia? Sí, nosotros lo empleamos, pero con dosis pequeñas de estrógenos. Una dosis alta de estrógenos sí puede llegar a ocasionar ese tipo de problemas, pero una dosis pequeña no. Va al contrario a ser un efecto protector contra enfermedades cardiovasculares. Una dosis pequeña de estrógenos. Otro elemento que podemos usar es los naturales, es decir, los que vienen producidos por la soya, que mucha gente nos pregunta. Ellos no emplean el fitoestimulante, pero lo que ellos nos dicen es si pueden comer jugo de soya o la soya en sólido. Todos esos nos pueden servir para incrementar los niveles de estrógenos. Muy bien. Para las personas que tienen miedo. Muy bien, perfecto, doctora. Gracias por aclararnos. Y nos preguntan, ¿cuál es la lista de los síntomas que puede tener una mujer que atraviesa ya la menopausia? Ya mencionamos algunos, podríamos alargar un poquito más la lista, todos los síntomas que pueden tener. Bueno, pueden también tener ardor al orinar, como yo mencionaba, la resequedad vaginal. Muchas piensan que es una infección y se empiezan también a automedicar todas las cremas que aparecen en la televisión, que eso es algo inadecuado. Esa comezón o resequedad en la vulva o en los genitales se presenta por la falta de estrógenos. Entonces también tienen que acudir con el médico, en este caso el ginecólogo, para que le dé alguna crema que en forma local se pueda aplicar 2 veces por
semana y le pueda aminorar por completo la sintomatología de ardor y resequedad que la mujer puede llegar a orinar, al orinar o en las relaciones sexuales. Muy bien. Ese es uno. Ajá. Y con relación a este síntoma, acá nos preguntan que después de la menopausia, algunos pacientes han presentado hongos vaginales recurrentes. Ajá. ¿Tiene alguna relación también con la menopausia o no? Con la menopausia no, más bien con la diabetes. Quiere decir que los niveles elevados de glucosa se están presentando recurrentemente y recordemos que los hongos existen en mi cuerpo en forma general, pero teniendo en cuenta que la diabetes es una enfermedad en la que se nos bajan las defensas, al bajar las defensas hay un crecimiento exagerado de otros gérmenes que habitualmente existen ahí, como cuáles, los de los hongos. Entonces empiezan a crecer más por el descontrol de la diabetes y se presentan las automedicaciones. La mujer va a la farmacia y deme una pomada para un hongo que tengo. Pero tenemos que recordar que esta comezón puede estar dada por otras causas, no simplemente por un hongo. Claro, y entonces se vuelve como un circuito, ¿no? Un círculo vicioso. Exactamente. Ajá, sí. Entre mayor sea el nivel de glucosa, va a haber más infecciones, hongos y demás, Ajá. y entre más hongos o infecciones, eso puede alterar también los niveles de glucosa. Sí, tenemos también que revisar las condiciones de higiene de la mujer. ¿Por qué? Porque aunque uno piense que en 2014 todas las mujeres se bañan diario, nosotros nos hemos encontrado con personas que no lo hacen en esta etapa. Claro. Ajá. Entonces hay que hacerles hincapié que deben de bañarse diario, cambiarse de ropa interior diario. Si existe una fuga de orina, que también se puede presentar en esta época, es decir, las mujeres empiezan a usar protectores en sus pantaletas y se empieza a acumular la orina ahí. Esta acumulación de orina favorece, junto con los altos niveles de glucosa, a presentarse infecciones urinarias repetidas. Entonces también les tenemos que preguntar, ¿tiene usted alguna fuga de orina? ¿Es pequeñita en gotitas o es en chorritos? Eso nos los tienen que decir porque así vamos a valorar el grado de control del esfínter urinario. No sé si eso quede sí, claro. Ajá. No, por supuesto. Con respecto a los protectores, doctora, ¿usted los recomienda cada que deben de cambiarse? Bueno, se recomiendan cuando la persona no puede controlar el esfínter. El esfínter, les digo yo a los pacientes, es como una liga. Esta liguita, si yo tengo muchos embarazos, estas ligas se van a caer, se van a bajar. Y como la vejiga es como un globo, este globo va a permitir la salida de gotas de orina. Entonces las mujeres se defienden porque sí es muy penoso que empiecen a tener goteo urinario, que huela desagradablemente y les empiezan a sentir vergüenza, ¿verdad? Entonces, sí les recomendamos el protector, se lo deben de cambiar en el momento en que detecten que esté mojado, pero lo primordialmente en estas mujeres es el control a través de ejercicios vesicales. Estos ejercicios vesicales se deben de hacer empezando 10 repeticiones al día durante una semana, posteriormente 20, después 30, así hasta donde la mujer aguante. Y estos ejercicios se realizan cuando la mujer está sentada, trata de contraer la zona del periné. El periné es donde tenemos los genitales externos, donde tenemos la uretra, por donde sale la orina, y eso lo tenemos que mantener apretado. Si lo pueden hacer ahorita en casa donde estén, apretarlo y contar hasta el 10, y eso lo van a hacer repetidamente hasta que estos músculos y esfínter o estas liguitas vuelvan a tener la adecuada tono
para mantener la vejiga y que no haya las fugas de orina. Muy bien, muchas gracias, doctora. Entonces, nosotros sí podemos hacer muchas cosas para evitar estas fugas de orina, como los ejercicios vesicales. Y algunos pacientes preguntan, ¿es cómo interrumpir el hecho de orinar? También, también se puede hacer en el excusado, echamos valga la expresión, echamos el chisguete y después lo interrumpimos. Lo volvemos a echar y lo volvemos a interrumpir. Esto hace, ya les dio risa por acá, pero ese es una muy buena ejercicio. Vamos a imaginarnos que nuestros músculos de esa zona están haciendo sus pesitas, ¿verdad? Y con eso los vamos a fortalecer. Muy bien, esto es de gran utilidad, doctora, muchas gracias. Entonces, ¿algún otro síntoma recurrente, doctora, durante la menopausia? Ya hablamos de la parte urinaria, de la parte de resequedad, los bochornos, depresión, irritabilidad. De la piel se empieza a presentar la piel seca y por esto es importante que la persona, así como yo tomé agua ahorita, tomen agua diario, 1,5 litros de agua al día. ¿Por qué? Porque tenemos que acordarnos que en el adulto mayor, después de los 60 años, la sensación de sed desaparece. Por esta razón, la gente no le da sed y no toma agua. Entonces, es bien importante para la nutrición e hidratación de mi piel que yo tome agua diario. Posteriormente, después del baño, ponernos una crema hidratante, de preferencia que no sea líquida, porque muchas de las líquidas tienen alcohol. Se recomienda que sea una especial para diabetes o una crema sólida. Y la alimentación, ahí recordaríamos que tenemos que aumentar las grasas, pero las buenas, hablando de nuez, almendra, cacahuates. Muy bien, muchas gracias, doctora. Vamos a regresar ahorita un poquito a lo de la alimentación. Me gustaría enfatizar en la cuestión de la sed. Sí, tenemos muchos pacientes que incluso no toman agua porque ya tienen esa incontinencia urinaria, ¿no? Entonces, mejor no tomo agua, o cuando voy a salir al hospital, a la calle, nuestros adultos mayores ya no quieren tomar agua porque temen que tengan estas fugas de orina. Entonces, aquí la recomendación es que efectivamente la hidratación de la piel no es solo lo que nos ponemos encima de la piel, sino viene desde el interior de nuestro organismo. No es muy importante enfatizar esto. Sí, tenemos que recordar también que otro tejido importante que necesita agua es la sangre. La sangre, si nosotros tenemos niveles elevados de azúcar, la sangre se va a espesar y entonces va a ser como si estuviéramos en el periférico, muchos carros ahí van a estar todos atorados y el azúcar va a impedir que los glóbulos rojos se muevan. Entonces, ¿cómo voy a adelgazar mi sangre? También tomando agua y controlando mi diabetes. Muy bien, exactamente, porque sabemos también que otro síntoma del descontrol de la glucosa, pues es la deshidratación, ¿no? Exactamente, y acuérdense que la deshidratación en el adulto mayor se manifiesta como una falla del cerebro, es decir, esa persona puede empezar a tener, no a reconocer a sus familiares, tener alucinaciones, que ve cosas o oye cosas que no están ahí, y muchos de los familiares piensan que eso es una demencia senil, y nos tenemos que acordar que no todos vamos a llegar a tener demencia, sino son fallas en mi cerebro por algún faltante. En este caso, un faltante de agua, pero también puede deberse a un faltante de sal en mi alimentación o una falta de oxígeno en mi cerebro por algún problema pulmonar, por ejemplo, o alguna falta... No, pues creo que ya las dije todas. Muy bien. Entonces, aquí tal vez a veces menospreciamos el efecto de la deshidratación en nuestros adultos mayores. Y es de suma importancia. Nosotros como familiares debemos de poner mucho énfasis a que ellos se hidraten correctamente y vigilar que así lo hagan. Sí, exactamente. Muy bien. Muy bien, doctora. Ahora sí vamos a pasar a la parte de la alimentación.
Mencionamos, ¿usted qué opina con respecto a que, bueno, las mujeres tenemos más riesgo de tener enfermedades cardiovasculares por esta pérdida de estrógenos? Exacto. Aquí es cuando nosotros y nuestros adultos mayores deben de estar vigilando las grasas buenas en su sangre, ¿no? ¿Qué nos puede platicar del HDL, del colesterol bueno? Tenemos las dos tipos de grasas, como tú habías mencionado. Las grasas malas, que es el LDL, por sus siglas en inglés, que lo más recomendable es que la persona con diabetes las tenga en menos de 70. ¿Por qué? Porque si vemos los rangos que manejan los laboratorios, a veces están más elevados. Entonces, nuestra persona con diabetes va a tener mayor riesgo de formar trombos, es decir, tapones de grasa en el cuerpo, y puede dar más probabilidad de tener infarto en el cerebro o infarto en el corazón. Al reducir este tipo de grasa mala, a través de la alimentación, vamos a evitar la aterosclerosis. Muy bien. No sé si con esto queda. Sí, claro, doctora. Entonces, los pacientes pueden ver y sus familiares en sus estudios, el LDL es el colesterol malo, por así decirlo, o menos recomendable, y el HDL es el colesterol bueno. O efecto protector. En algunas familias, que son pocas, en México hay pocas con colesterol bueno alto. Generalmente la mayoría de las familias tienen colesterol bueno muy bajo y lo tenemos que elevar. ¿Con qué lo elevamos? Lo elevaríamos con la alimentación, a ver si se ve por aquí. Lo elevamos también con las, como te digo, las grasas protectoras, que son la nuez, almendra, cacahuate, piñón, los que se puedan comer. Hay algunos viejitos que ya no tienen dientes. Entonces lo que les recomendamos es que lo muelan y se lo administren en su papilla o en su gelatina. Que hagan ejercicio. También el ejercicio va a ser individual de acuerdo a la patología. Si tenemos a un viejito que tiene problemas, por ejemplo, en el ojo, una retinopatía diabética, que no ve, pues a ese señor no lo vamos a poner a hacer pesas, sino le vamos a hacer ejercicios, pueden ser pasivos, que la familia le ayude, o repeticiones por áreas, puede ser de una pierna o de un brazo, que él pueda realizarlo. Si el adulto mayor ya no puede hacer el ejercicio en forma continua, así de 30 minutos como se recomienda, se puede dividir en secciones de 10 minutos, 3 veces al día. Pero no tenemos que ser tan estrictos en esta población. Tenemos la atención del adulto mayor con diabetes, lo veo yo como si fuera un rompecabezas, y este rompecabezas lo vamos a ir integrando porque todos los adultos mayores son distintos. Unos son hipertensos, unos están enfermos del corazón, unos tienen un cáncer de ovario, otros un cáncer de testículo. Entonces, tenemos que ir valorando todos estos factores para darle una mejor calidad de vida, no dañarlo y tratar de comunicarnos lo mejor posible con él. Muy bien, doctora. Como dice, el tratamiento multidisciplinario siempre es recomendable, ¿no? Muy bien. Y, doctora, ¿cuál es su opinión con respecto? Estuvimos mencionando un poco de el consumo de soya para ayudar a los síntomas durante la menopausia, pero también hay algunos productos que se dicen naturistas o herbolarios y demás que pueden ayudar. ¿Cuál es su opinión con respecto a sus productos? Yo esos no los recomiendo, porque es como el té de anís estrella que tanto se manejó durante muchos años para los cólicos en los niños. Entonces el té, según una mamá, era una pizca de té, y según a otra mano de otra mamá era un puño. Entonces todas estas variaciones de la sustancia, que sí es buena, pueden ocasionar diferentes problemas. Entonces
los test, si no están avalados por la Secretaría de Salud, yo no los recomiendo. Muy bien, perfecto. Sí. Aquí la recomendación sería acudir con su médico, por supuesto, Exacto. No automedicarse, porque el efecto de estos remedios herbolarios y más, a veces, como usted menciona, es la dosis. No sabemos en qué dosis están concentrados, no sabemos si pueden llegar a ser tóxicos o incluso si pueden interferir con la absorción de otros medicamentos que los pacientes estén tomando. Exactamente, sí. Entonces, con mucha precaución, y bueno, ya escuchamos que la doctora como tal nos lo recomienda por las razones que ya mencionamos. Claro. Muy bien, doctora, tenemos por aquí una pregunta. Nos preguntan con respecto al ejercicio, si es recomendable para los adultos mayores una bici estática para realizar ejercicio, de preferencia sentada. ¿Usted lo recomienda? Sí, si la persona no tiene ninguna problemática en rodillas, porque la bicicleta que está muy recta, lo que va a lesionar va a ser las rodillas. Por eso ha sido la creación de las bicicletas casi al ras del suelo, que tienen la postura más extendida de la pierna. Entonces no hay tanto choque con la rodilla. Tenemos que acordarnos que en el adulto mayor ya hay pérdida de la esponjita que tenemos entre los huesos. Entonces por eso se empiezan a presentar los dolores. Y acordándome de eso, en el adulto mayor, hombre o mujer, en la menopausia o en la menopausia hay una pérdida también de hueso, lo que va a traducirse en la temida osteoporosis. Entonces es bien importante que tanto el hombre como la mujer se realicen una densitometría ósea, pero central, porque la periférica no sirve. Muy bien. Especificando esto de la osteoporosis, doctora, ¿nos podría explicar un poquito de qué se trata la osteometría central y periférica? Ah, sí, la densitometría. La densitometría central van a introducir o van a medir la cantidad de hueso que tiene la columna vertebral y el fémur. ¿Por qué en esas dos áreas específicas? Porque esas dos áreas son las que más se fracturan y causan más daño en el adulto mayor. Es decir, tenemos más frecuencia de fracturas de las vértebras que van a ocasionar aplastamiento de la vértebra, y eso se va a traducir en la pérdida de centímetros en la talla del paciente, tanto hombre o mujer. Y una fractura en fémur, pues es de muy alto costo, porque generalmente se le va a tener que colocar una prótesis a esa persona, y la rehabilitación es un poco larga. Muy bien. Y doctora, estas densitometrías periféricas que hacen en centros comerciales o en algunos otros lugares de talón o de la mano, no es tan, como le digo, las ideales son las de la central, de vértebra o de fémur. Las otras no nos dan la realidad de cómo está nuestro tejido óseo. Nos pueden dar un aproximado, pero no la certeza. Muy bien. Y doctora, ¿usted qué nos puede decir con respecto a los suplementos de calcio con respecto a osteoporosis? Esos sí son importantes que los tomemos. También es importante que lo dé el médico. El calcio solito no le va a servir de nada. Siempre tiene que estar acompañado con la vitamina D y siempre recomendado con baños de sol. Pero baños de sol que no vamos a hablar como Acapulco en la azotea muchos minutos, nada más son 5 minutos, por favor, y con su protector de piel. Muy bien. Esta exposición al sol es porque nuestro propio cuerpo genera esa vitamina. Sí, claro, junto con el sol va a haber la producción de la vitamina D, y con el calcio que yo tomo se va a fijar adecuadamente. Muy bien, perfecto. Y doctor, tenemos por aquí una pregunta,
Y nos preguntan con respecto a diabetes tipo 1. Cuando la menopausia se va acercando en la mujer con diabetes tipo 1, ¿son notables los cambios hormonales? O más bien estos cambios también alteran los niveles de glucosa, que es un poco de lo que platicábamos. Sí, se va a presentar igual que en la diabetes 2. El control lo deben de tener igual, sea la 1 o sea la 2. Muy bien, no hay diferencia en esa aspecto. No. Muy bien. Y doctora, con respecto al costo social que pueden tener todos estos síntomas que mencionamos, tanto en andropausia, en menopausia, ¿usted qué opina o de qué manera podemos apoyar a nosotros, a nuestros familiares adultos mayores, nuestros abuelos, nuestros tíos, a que no se alejen de su vida social? Usted ya mencionó que una red social es importante e incluso una red social va a disminuir, los síntomas van a ser menos costosos o menos notorios para estos pacientes. ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, en el caso de la mujer es importante que no la estigmaticemos, porque predominantemente el sector masculino le pone los adjetivos de vieja loca, ya estás menopáusica. Eso no es agradable para una mujer, claro, ¿verdad? Entonces tenemos primero que respetar que ella está pasando a una etapa final de su estado reproductivo. Pero tenemos que comprenderla. Ahorita con las redes sociales es importante porque podemos entrar a cualquier página y ver qué es el climaterio, qué es la menopausia, y tratar de entender qué le está pasando a mi pareja. Y en el caso contrario igual. Pero fíjate que aquí desde el punto de vista masculino es muy raro que le digas al hombre, está andropáusico. Claro. Casi nadie le menciona esa área, ¿no? Más bien está cansado porque trabaja mucho, claro. Pero nunca, ¿y la mujer no trabaja mucho? También, ¿verdad? Todos trabajamos, pero hay mucha estigmatización, ¿no? Entonces yo les recomiendo no estigmatizar, fortalecer la familia. Si yo detecto que ya mi mujer o el esposo está teniendo síntomas continuos de depresión, también debe de acudir con su médico. ¿Por qué? Porque tenemos la ventaja de que ya tenemos antidepresivos, que les explicamos a los pacientes que son como vitaminas del cerebro, que no van a causar hábito, y que lo que sí van a hacer es ayudarle a tener mejor calidad de vida. ¿Sí? Entonces, tomar un antidepresivo le va a ayudar al paciente a quitar o tolerar mejor ese momento que está pasando en esa etapa. Muy bien, perfecto. Entonces, fortalecer esta red de apoyo, incluso también podríamos nosotros como familiares irnos a hacer ejercicio con ellos, integrarlos a nuestras actividades. Realmente yo creo que también sería algo muy útil para ellos. O que se vayan a bailar. Actualmente aquí en México tenemos clubs de adultos mayores en cada delegación, no sé en otros países, pero aquí los tenemos así. Entonces eso favorece mucho a que aumenten la red de apoyo, porque muchos de los pacientes a esa edad ya perdieron a su esposo o a su esposa. Entonces, que no tengan miedo y que salgan a buscar, como yo les digo, la segunda vuelta, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Y con respecto a terapia ocupacional, doctora, ¿qué experiencia tiene usted al respecto? Yo también los envío, ya sea ahorita se está teniendo de moda lo de la hidroponía, lo de la jardinería, lo de pintura, o que acudan a ser voluntarios en los museos. Todo eso nos va a dar un nuevo ímpetu para vivir. Porque, ¿qué pasa en esa etapa? Pues ya los hijos ya están grandes y se presenta lo que se llama el síndrome del nido vacío. Este síndrome del nido vacío, ¿qué quiere decir? Ya se fueron los hijos, a veces hay algunos nietos que ya no acuden a la familia a ver a los abuelos, también se pierde esta situación, y entonces se queda el esposo y la esposa juntos, pero ya no saben si se conocen o no, claro. ¿Verdad? Bueno, sí, es eso que están juntos. Y los que no están juntos, se queda la abuelita solita o el abuelo solo. Y se empiezan a deprimir hasta que pierden
hasta presentarse una demencia. Muy bien, doctora. Nos preguntan aquí que recién comenzaron con la menopausia y que se han aumentado mucho los niveles de glucosa, lo cual ha hecho que sus requerimientos de medicamentos aumenten. Está preocupada. ¿Qué le podría decir al respecto a nuestra paciente? Bueno, primero que se haga su automonitoreo más frecuente para ver a qué hora del día se le está presentando esto. Es decir, no solamente se enfoque a checarse su glucosa al despertar, sino que también se lo haga el postprandial. Postprandial le decimos 2 horas después de comer. Esto que lo haga durante 7 días y se lo lleve a su médico, que incremente su ejercicio si los niveles de glucosa no suben más de 250. Si están arriba de 250 por más de 3 días seguidos, entonces tiene que acudir con su médico para detectar que no exista alguna infección urinaria, que son las más frecuentes. Muy bien, perfecto, doctora. Y nos preguntan si en la andropausia también están los famosos bochornos. En el hombre yo no los he visto, nada más la mayoría de veces son cambios conductuales. Cambios conductuales de irritabilidad, en algunos depresión y la fatiga al despertar. Muy bien, acompañado con la disfunción sexual que ya... claro, la disfunción eréctil. Muy bien. Sí. Y doctora, en el caso de la andropausia, ¿hay el reemplazo hormonal o algún otro? Además? Sí tenemos reemplazo hormonal, pero se tiene que hacer previamente el perfil hormonal en el hombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen que ir con su médico. No vayan a la farmacia y pidan testosterona, porque ¿qué tal si su testosterona está bien? Y ellos tienen alguna problemática de algún cáncer en alguna parte, y con esa testosterona la van a aumentar. Entonces, tienen que ir con su médico. Lo que sí podemos recomendarles al hombre es que se revisen los testículos, verifiquen que los... que se encuentran del mismo tamaño y que no tengan ninguna otra alteración física en pene, por ejemplo, ¿no? Muy bien, doctora. Entonces, quisiera, a manera de resumen, ¿cómo podríamos darles 5 consejos rápidos? Primero, a las mujeres que están atravesando la menopausia o el climaterio, ¿cuáles consejos les podríamos dar para que tengan un mejor cuidado? Resumiendo todo lo que platicamos. Bueno, las que ya van a estar cerquita de la menopausia, que no tengan miedo, que no estén esperando que los bochornos les van a dar el 100%, para nada. Que la menopausia es una etapa de la vida normal y que todas las mujeres vamos a pasar por ella. Que hagan ejercicio, que traten de comer 5 frutas y verduras diariamente, las grasas buenas, como ya les habíamos mencionado, nuez, almendra, cacahuates, tomen agua, duerman bien, eso no lo había yo mencionado, pero 8 horas de sueño también les va a dar un mejor rendimiento de su sistema nervioso, menor depresión. Salgan con su pareja, porque muchas veces nada más se enfocan a la vida de casa, pero no salen a distraerse, y tener una actividad en tiempo libre es muy importante para que mis niveles de glucosa también estén lo más regular posible. Sueño, alimentación, creo que sería todo. Muy bien. Acudan con su médico, ginecólogo. Muy bien. Y, doctora, ya en los pacientes adultos mayores, una revisión continua, un chequeo, ¿qué se recomienda? Bueno, en el adulto mayor que está con enfermedades, se recomienda que sea cada 3 meses. Pero en un adulto mayor sano, que son muy poquitos, tenemos aproximadamente, yo creo que 25% de adultos mayores sanos, el resto está enfermo con diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, predominantemente, y enfisema pulmonar. Entonces, como tienen todas estas enfermedades que son de difícil control,
sí tienen que acudir con el médico cada 3 meses. Muy bien. Y con respecto a los consejos de los hombres que atraviesan la andropausia, que ya están en la edad que usted nos mencionó, ¿qué consejos les podríamos dar? Bueno, que acudan con su médico para que les hagan su perfil hormonal, que ellos se revisen los genitales, obviamente baño diario, cambio de ropa interior diario, traten de evitar fumar y evitar drogarse, alimentarse sanamente. Muchos de ellos hacen nada más una comida al día y cuando llegan a hacer esa comida es en la cena. Entonces vienen con un periodo de ayuno muy alto y en el momento de cenar pues se acaban todo lo que les ponen en la mesa. Esto crea hiperglucemias, o sea, elevaciones de glucosa en forma muy alta que no se controlan fácilmente como con otros medicamentos. Muy bien. Y, doctor, hablando en relación a la alimentación, ¿qué porcentaje de nuestros adultos mayores tiene desnutrición? No es mucho, más bien, yo calculo que serán un 20%. Predominantemente, un 80% de nuestros pacientes son obesos. Es un porcentaje muy bajo el que son desnutridos, pero sí los hay. ¿Cuándo se presenta la desnutrición? Ya en las etapas de los 90 a los 100 años, predominantemente, que yo sí veo ya pacientes más frecuentemente de esa edad. Dudo que vaya a pasar lo mismo con nuestra juventud actualmente. No creo que vayan a llegar a etapas tan grandes porque ellos se están cuidando menos, los jóvenes. Entonces, un joven que tenga diabetes y que tome demasiado y que se drogue, pues va a tener mayor número de complicaciones y no van a llegar a edades tan altas. Muy bien, doctora. Y nos preguntan aquí si también la levotiroxina puede ocasionar síntomas como bochornos y confundirse con menopausia, por ejemplo. Bueno, la levotiroxina es un medicamento que se usa para el hipotiroidismo. El hipotiroidismo significa que la glándula que tenemos en el cuello, que se llama tiroides, está funcionando en forma disminuida. Por esto el médico la está reemplazando con la levotiroxina. La levotiroxina solita no te va a ocasionar el aumento de glucosa, solamente que el paciente esté tomando algún medicamento que no esté controlándolo en forma adecuada. ¿Cuáles son los medicamentos que no controlan en forma adecuada? Es la glibenclamida, esa ya no se debe de emplear. Los medicamentos que nosotros debemos estar recetando son la metformina. La glibenclamida está exprimiendo al páncreas y ocasionándole que ya no hay control sobre la insulina. Muy bien, perfecto. Y doctora, en relación a lo que nos menciona de los medicamentos, nos preguntan si durante la menopausia o andropausia hay alguna diferencia en el manejo de la diabetes con respecto a medicamentos. Con respecto a medicamentos, bueno, sí, pues como te digo, predominantemente se inicia, según los lineamientos actuales, con metformina y se le va a ir incrementando los medicamentos de acuerdo a la problemática que el paciente tenga. Se pueden usar inhibidores de la DPP-4, se puede usar insulina, se puede usar NPH. Yo no la prefiero, pero yo uso más, por ejemplo, una insulina basal como la insulina Levemir o en algunos casos la insulina Glargina. O podemos usar también mezclas de insulinas, ya que los adultos mayores con diabetes en esta etapa tienen niveles muy descontrolados y entonces tenemos que emplear 1 o 2 dosis de insulina de acuerdo a los niveles que ellos tengan, ya sea una glucosa elevada al despertar o una glucosa de antes de la cena o una postprandial elevada de comida. Muy bien, todo esto nos lo tiene que indicar nuestro el médico.
Ajá. Perfecto. Doctora, nos preguntan también a qué edad es necesario hacerse el antígeno prostático y si hay algún síntoma que revele como cáncer de próstata. Bueno, el antígeno prostático lo debe de realizar todo hombre a partir de los 40 años de edad. Conforme va a ir aumentando la edad, va a ir aumentando la probabilidad de que la próstata crezca. Es decir, si mi paciente tiene 60 años, hay casi 60% de posibilidades que mi próstata crezca, nada más. Crezca en el sentido de crecimiento, no de malignidad. Malignidad estaríamos hablando de cáncer de próstata. Cuando la próstata crece y empieza a tener un crecimiento indiscriminado, entonces se presenta un cáncer de próstata. ¿Cómo lo diagnostica el médico? Cuando el antígeno prostático está más de 4 nanogramos, lo refiere uno con el urólogo, y el médico urólogo lo que debe de hacer es el tacto rectal, porque esa es la única forma de que puedo yo detectar cómo está la próstata. La próstata es como una una castaña, los que han comido castaña en diciembre, una castaña más o menos así de este tamaño, pero si empieza a ponerse dura, la única forma de que yo lo detecte es a través del tacto rectal. No se van a salvar. Así como nosotras las mujeres acudimos a Papá Nicolau, que nos hace la exploración que tampoco a nosotras nos gusta, también a ellos les van a tener que hacer su tacto rectal. Si el doctor detecta que es una próstata dura, pétrea, como una piedra, entonces le van a tener que hacer una biopsia de esa próstata. ¿Con qué intención? Ver si esa parte de esa próstata ya cambió a cáncer de próstata. Muy bien. Doctora, aquí nuevamente resaltamos la importancia de tener varios estudios y no solo, por ejemplo, únicamente el antígeno prostático, sino pues es la exploración, y lo más importante es seguir acudiendo con nuestro médico urólogo, como ya mencionamos en el caso de los hombres, para que él realice todas las exploraciones y envíe a hacer todos los estudios necesarios. Sí, exactamente, para que no avance esta problemática, porque si no acude el hombre, este cáncer se puede diseminar a todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo se va a manifestar una persona que empieza a perder peso inexplicablemente sin estar a dieta? Pues es que ya se fue el cáncer a otra parte del cuerpo. Muy bien. Doctora, para terminar, tanto la menopausia como la andropausia son condiciones que uno puede mejorar desde antes, desde etapas juveniles, desde la edad juvenil. ¿Puedo yo prevenir y hacer mucho, como ya mencionamos, para llegar a esta etapa en una mejor condición de vida? Ah, claro que sí. Si ahorita tengo 15 o 20 años, tengo que pensar cómo voy a estar en un futuro o cómo quiero yo estar. Pero desgraciadamente muchos de los jóvenes no piensan, no se da en ese momento de que piensen cómo voy a estar a los 100 años, sino que quieren vivir el momento, como muchos lo hicimos, ¿verdad? Y que bailamos, etcétera, etcétera, pero que no cuidábamos nuestra alimentación. Entonces, lo que yo les recomiendo es que coman 3 veces al día, coman frutas y verduras, que traten de no fumar ni drogarse, comer grasas buenas, protectoras, y hacer mucho ejercicio, del que ellos quieran. Muy bien, doctora. Le agradecemos mucho su participación, doctora. Yo creo que es un tema muy importante y no debemos de dejar atrás a nuestros adultos mayores, que son parte de la riqueza que tenemos de conocimiento y que realmente nos han aportado tanto, y nosotros podemos aportarle con toda esta información a ellos también. Claro que sí. Le agradecemos mucho su participación. Muchas y por último, nos preguntan qué verduras y frutas son recomendadas. La quisiera invitar a dar sus datos también con respecto a nuestra revista, ya que el número del mes de julio-agosto tenemos un especial de verduras que nos preguntan, doctora, si nos podría mostrar la... Sí, en la revista estamos observando frutas como la papaya, que se recomienda una taza, el limón, pues se puede hacer, el limón, puede hacerse agua de limón, ¿verdad?
con edulcorantes. La piña, con ella sí tenemos que tener cuidado porque nos puede subir el nivel de azúcar, pero una pequeña rebanada, si mis niveles de glucosa están normales, los puedo consumir. La manzana también es muy nutritiva porque nos sirve como fibra. La uva, el durazno, la naranja comida solamente en gajos, no en jugo. Muy bien. Y el mango también una pequeña porción pequeñita, no todo el kilo, porque muchos adultos se comen un kilo. Muy bien. Y invitamos, por supuesto, a suscribirse a todos que nos escuchan en el video chat. Si nos podría mostrar la portada, nuestra revista de Diabetes Hoy. Y por último, doctora, ¿nos podría proporcionar, por favor, sus datos? Cómo no, mi teléfono de celular es 044 55 17 96 0893. Muy bien, doctora. Y está aquí en el DF para todas las personas que quieran acudir a consulta con usted. Claro que sí. ¿En dónde? En la Colonia Nueva Santa María, en la calle de Begonia, 157, esquina con Guanábana, en Azcapotzalco. Muy bien, doctora Susana Perea, le agradecemos mucho su participación y por supuesto que todos que quieran acudir a consulta con usted lo pueden realizar sin ningún problema. Muchas gracias. Al contrario, gracias.